Imaginen una semilla sembrada con odio, con la tierra empapada de sangre, regada por el fanatismo. Esa semilla creció y dio un fruto amargo, el Holocausto. Pero la historia no termina con la caída del Tercer Reich. ¿Qué sucede con los frutos de ese árbol venenoso? ¿Qué camino tomaron los hijos y nietos de los hombres que orquestaron la maquinaria de la muerte más terrible de la historia? Este es un viaje a las sombras de la historia, un recorrido por el peso de un apellido, por el legado de un trauma que aún resuena en las vidas de aquellos que no eligieron ser parte de él. Hoy, nos sumergiremos en las vidas de los descendientes de los líderes nazis más infames. Sus historias son un espejo de la humanidad, del perdón, la culpa y la búsqueda incansable de la redención. ¿Están preparados para enfrentar esta verdad? Si la respuesta es sí, sigan con nosotros. Suscríbanse y activen la campana para que no se pierdan esta inmersión profunda. La figura de Adolf Hitler es el epítome del mal. El hombre que inició una guerra mundial y planificó el genocidio más sistemático. La historia oficial dice que no tuvo hijos. Su matrimonio con Eva Braun fue un acto final en el búnker de Berlín, y ambos se suicidaron sin dejar descendencia directa conocida. Pero la realidad es más compleja y oscura. A lo largo de los años, han surgido historias y rumores de que Hitler pudo haber tenido un hijo. El más persistente es el de Jean-Marie Loret, un hombre que nació en 1918 y que, hasta su muerte en 1985, afirmó ser el hijo ilegítimo de Hitler y una joven francesa, Charlotte Lovejoy. Según la historia de Loret, su madre le confesó en su lecho de muerte que su padre era un soldado alemán de la Primera Guerra Mundial llamado Adolf Hitler. Aunque la evidencia es circunstancial y muchos historiadores la descartan, la historia de Loret es fascinante y perturbadora. Encontró un retrato de su madre que era idéntico a uno de los retratos de Hitler que él había visto. Además, su madre le había dicho que la había visitado en un hotel de París. La historia de Loret nos obliga a preguntarnos: ¿es posible que la sangre del mayor criminal de la historia haya fluido en alguien que vivió en las sombras sin el conocimiento del mundo? Loret, un hombre traumatizado, luchó toda su vida con esta identidad no deseada. Su historia nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Qué haría uno si descubriera que el mal más absoluto corre por sus venas? Joseph Goebbels, el maestro de la propaganda nazi, el hombre que manipuló a un país entero con su retórica de odio. Goebbels se presentaba a sí mismo y a su familia como el ideal ario, la perfecta familia alemana. Las imágenes de sus 6 hijos, todos con nombres que comenzaban con H, en honor a Hitler, eran omnipresentes en la prensa. Eran la encarnación de la pureza racial, la alegría y la devoción al Führer. Pero la realidad tras la fachada era una pesadilla. Goebbels se suicidó junto a su esposa Magda y sus 6 hijos en el búnker de Berlín, en un acto de fanatismo inconcebible. Magda, en un acto de devoción ciega a su esposo y a la ideología, envenenó a los niños con cianuro. Sus nombres eran Helga, Hildegard, Helmut, Holt, Hedda y Heidrun. Sus vidas terminaron en un acto de locura, víctimas de la misma ideología que sus padres promovieron con tanto fervor. Este capítulo es un desgarrador recordatorio de cómo la ideología puede destruir la institución más sagrada, la familia. La sombra de la propaganda y la locura de Goebbels los devoró, dejando una mancha eterna en la memoria de la humanidad. Su trágica historia es un testimonio de la oscuridad que se esconde detrás de las fachadas más perfectas. Heinrich Himmler, el arquitecto de los campos de exterminio y la mano derecha de Hitler. Su figura está inextricablemente ligada al horror. Su única hija, Gudrun Burwitz, fue conocida como la princesa del Holocausto. A diferencia de otros descendientes que renunciaron a la ideología de sus padres, Gudrun nunca se arrepintió. Durante toda su vida, defendió a su padre y fue una figura central en la organización Stille Hilfe, Ayuda Silenciosa,
dedicada a ayudar a antiguos criminales nazis a eludir la justicia y vivir en las sombras. Su lealtad a la memoria de su padre fue inquebrantable. Una lealtad que la convirtió en una figura de culto entre los neonazis. Su historia es un recordatorio de que el fanatismo puede transmitirse de generación en generación. Pero, ¿qué pasa con los otros descendientes de Himmler? ¿Qué hicieron sus nietos? Hoy, algunos de ellos han abrazado la redención. Katrin Himmler, la nieta del hermano menor de Heinrich, ha escrito libros y dado conferencias denunciando el pasado de su familia. Su libro, Los hermanos Himmler, una historia de familia alemana, es una lucha incansable por expiar una culpa que no es suya, una búsqueda por la verdad y por honrar a las víctimas. Su trabajo es una denuncia pública del legado de su familia, un acto de valentía y responsabilidad. El contraste es fascinante, la negación de Gudrun frente al arrepentimiento y la denuncia de Katrin. Una elige vivir en el pasado, la otra busca un futuro en la verdad. Adolf Eichmann, el arquitecto de la solución final, el hombre que organizó los trenes de la muerte. Eichmann fue capturado por el Mossad en Argentina, llevado a Israel y juzgado en un juicio histórico. Sus hijos, Ricardo y Horst, tuvieron que vivir con el peso del apellido. Horst se convirtió en un ferviente neonazi, defendiendo a su padre y negando los crímenes. Se unió a organizaciones de extrema derecha y continuó la ideología de su padre. Ricardo, por el contrario, ha dedicado su vida a la lucha contra el Holocausto. Se convirtió en un arqueólogo y trabajó en Israel durante un tiempo, en un acto de reconciliación simbólica. A diferencia de su hermano, Ricardo denunció públicamente a su padre y expresó su remordimiento. En una entrevista dijo: «La sangre de mi padre está manchada, y yo tengo que vivir con eso». Su historia es una batalla entre el peso del pasado y el deseo de un futuro mejor. ¿Cómo se vive sabiendo que tu padre fue uno de los peores criminales de la historia? ¿Cómo se enfrenta esa verdad? La vida de Ricardo Eichmann es un ejemplo de cómo se puede elegir el camino de la bondad, incluso cuando la sangre parece tirar hacia la oscuridad. El caso de Hermann Göring, el comandante de la Luftwaffe, también es complejo. Su hija, Eda Göring, vivió con el estigma del apellido. Durante años defendió a su padre, un hombre que fue el segundo al mando del Tercer Reich y un criminal de guerra condenado. Su historia es una de las más tristes. Una mujer que nunca pudo escapar de la sombra de su padre y que siempre lo vio como un héroe y no como el monstruo que el mundo conocía. Rudolf Hess, el número 2 de Hitler, tuvo un hijo, Wolf Rüdiger Hess. Su vida fue una lucha constante por limpiar el nombre de su padre, quien fue condenado a cadena perpetua. Wolf Rüdiger defendió a su padre, argumentando que era un prisionero de paz y no un criminal de guerra. Su devoción a su padre lo mantuvo alejado de cualquier acto de arrepentimiento. Y la historia más escalofriante de todas: los descendientes de Josef Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz. Su hijo, Rolf Mengele, rompió lazos con su padre y lo denunció públicamente, incluso después de su muerte. En un acto de valentía, Rolf se reunió con víctimas del Holocausto y expresó su arrepentimiento por los crímenes de su padre. Su relato es una ventana fuera a la psique de un hombre que se ve obligado a confrontar el mal personificado. Estas historias nos obligan a una reflexión profunda. ¿Es la culpa hereditaria? ¿Se puede expiar un crimen que no cometimos, pero que lleva nuestro apellido? Las vidas de estos descendientes nos muestran una verdad fundamental. El legado de la historia no es algo que se pueda enterrar, es una sombra que nos persigue, que nos obliga a mirar hacia el pasado para entender nuestro presente. Algunos, como Gudrun Burwitz, optaron por la negación y el odio. Otros, como Katrin Himmler y Ricardo Eichmann, eligieron el camino del arrepentimiento y la redención, dedicando sus vidas a luchar contra la misma ideología que destruyó a sus familias. Sus historias son un recordatorio de que, incluso en las sombras más profundas,
siempre hay espacio para la luz. Eligen la bondad y la verdad en un acto de heroísmo silencioso. Suscríbanse y compartan este video para que estas historias de dolor, pero también de redención, no se pierdan en el olvido. La historia es una lección y al entender el pasado, podemos construir un futuro donde el odio nunca más vuelva a florecer. Coméntenos abajo. ¿Qué opinan sobre el legado que estas personas cargan? ¿Es posible el perdón para un apellido manchado por el odio? Los leemos en los comentarios.